Bienvenidos a esta tercera semana, donde abordaremos el tema Amoris Laetitia en el contexto del Concilio Vaticano II. El objetivo del curso es ofrecer algunas claves para interpretar la exhortación apostólica postsinodal Amoris Laetitia, y una de las claves que consideramos importante para su comprensión, interpretación y praxis es el Concilio Vaticano II. Por esta razón, el objetivo de esta tercera semana es situar la exhortación Amoris Laetitia en el contexto del concilio y mostrar su pertinencia y continuidad con el más genuino magisterio de la Iglesia. En este primer punto intentaremos situar la exhortación Amoris Laetitia en el contexto de una moral renovada de acuerdo con las orientaciones del Concilio Vaticano II. Es un hecho que el concilio significó un cambio irreversible y marcó el inicio de una nueva orientación en la teología moral católica. Para precisar la vinculación entre Amoris Laetitia y el Concilio Vaticano II, es necesario tener presente que el concilio presentó los criterios para renovar la teología en general y en particular la teología moral. Estos criterios los encontramos en el decreto sobre la formación sacerdotal en el número 16 y en la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo en los números 16 y 17. En este primer punto nos vamos a referir a los criterios que presenta el decreto sobre la formación sacerdotal el número 16. La Constitución Gaudium et Spes número 16 y 17 la abordaremos en el segundo punto, donde abordaremos la centralidad de la conciencia en la vida cristiana. El decreto sobre la formación sacerdotal en el número 16 señala lo siguiente: las restantes disciplinas teológicas deben ser igualmente renovadas por medio de un contacto más vivo con el misterio de Cristo y la historia de la salvación. Téngase especial cuidado en perfeccionar la teología moral, cuya exposición científica, nutrida con mayor intensidad por la Sagrada Escritura, deberá mostrar la excelencia de la vocación de los fieles en Cristo y la obligación de producir frutos en la caridad para la vida del mundo. En primer lugar, el concilio exhorta que, al igual que las demás disciplinas teológicas, la teología moral se renueve por un contacto más vivo con el misterio de Cristo y la historia de la salvación. De acuerdo con este primer criterio, podemos inferir que la moral cristiana se fundamenta en la revelación. Y la revelación, según el Concilio Vaticano II, en la Dei Verbum 2, es la autocomunicación de Dios mismo y su plan de salvación. En consecuencia, el objeto de la revelación es la autocomunicación de Dios y su plan de salvación, y no la manifestación de verdades teóricas, de tesis, de disposiciones legales, de leyes, ni de formas específicas de comportamiento. Por tanto, no se puede afirmar que Dios haya revelado directamente una moral, en el sentido de dictado de una ley divina de comportamiento y obligatorio cumplimiento para toda la humanidad. Dios se ha revelado en Cristo, plenitud de toda la revelación. En consecuencia, la moral cristiana, que se fundamenta ante todo en la realidad inaudita de la gracia, es una moral cristocéntrica. Por consiguiente, el misterio de Cristo es el criterio hermenéutico para comprender, interpretar y explicar la acción humana y su finitud, y no la ley. En segundo lugar, el concilio pide que se tenga especial cuidado en perfeccionar la teología moral, cuya exposición científica ha de estar nutrida con mayor intensidad por la Sagrada Escritura. Este segundo criterio presentado por el concilio es determinante para la elaboración de una moral renovada. En la Constitución Dogmática Dei Verbum sobre la Divina Revelación presenta las directrices
para la correcta utilización de la Sagrada Escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Por supuesto, no es una teología moral honesta cuando se extrapolan los textos de la Sagrada Escritura o cuando se interpretan de manera literal, etcétera, etcétera. Este es un problema serio que ha generado, y creo, continúa generando muchos malos entendidos que parecen ser casi insuperables. Por esta razón, el Concilio pide que a la hora de utilizar la Sagrada Escritura se tenga en cuenta la exégesis, ya que ésta aborda los géneros literarios de los textos, lo mismo que las situaciones históricas, socioculturales en que fueron escritas, y de esta manera no hacer decir a los textos lo que no están diciendo. Así pues, una teología moral fundamentada en una interpretación no conforme con la investigación exegética sometida al juicio definitivo de la Iglesia, resulta evidentemente inválida. Con toda razón, afirma Ratzinger, la desgracia de la teología moral eclesiástica ha consistido en que no pocas veces ha convertido los preceptos cúlticos del Antiguo Testamento en obligaciones morales, con lo cual el paso de la antigua a la nueva ley no ha sido más que un malentendido. Y el Papa Francisco afirma en la exhortación apostólica Amoris Laetitia: en este breve recorrido podemos comprobar que la palabra de Dios no se muestra como una secuencia de tesis abstractas, sino como una compañera de viaje también para las familias que están en crisis o en medio de algún dolor, y les muestra la meta del camino cuando Dios enjugará las lágrimas de sus ojos. El tercer criterio que señala el concilio consiste en que la teología moral ha de mostrar la grandeza de la vocación de los fieles en Cristo. De acuerdo con esta petición del concilio, se deduce que la teología moral ha de ser enseñada y vivida como una moral de la vocación en la persona de Cristo. Vivir de la gracia recibida y responder a ella es la exigencia fundamental de la moral cristiana. Por tanto, la llamada de Cristo no es una invitación a cumplir leyes o normas, sino a seguirle. Y el seguimiento es una forma de estar y vivir con Él. Como afirma San Pablo, en Él vivimos, somos y existimos. Según esta perspectiva, la perfección no consiste en el cumplimiento de la ley, sino en la respuesta incondicional a su amor, porque la vida moral es ante todo gracia y don, y no solo el resultado del esfuerzo, como una especie de perfeccionismo narcisista o de superación personal. Es una moral que nos sitúa a nivel de la gracia y de la interioridad. Con toda razón, afirma el Papa Francisco que el matrimonio es una vocación en cuanto que es una respuesta al llamado específico a vivir el amor conyugal como signo imperfecto del amor entre Cristo y la Iglesia. Por último, en el decreto sobre la formación sacerdotal en el número 16, el concilio indica la obligación de los creyentes de producir frutos en la caridad para la vida del mundo. El concilio nos presenta el proyecto de una moral de la caridad, ya que la caridad es el primer fruto de la vocación en Cristo. Es una llamada a superar una fe individualista e intimista, donde el centro es mi yo. El concilio da los principios fundamentales para recuperar la dimensión social, comunitaria y relacional de la moral cristiana. La llamada es a construir una moral de la caridad perfecta. En este sentido, Amoris Laetitia señala: en el horizonte del amor, central en la experiencia cristiana del matrimonio y de la familia, se destaca también otra virtud:
algo ignorado en estos tiempos de relaciones frenéticas y superficiales: la ternura. El Concilio Ecuménico Vaticano II, en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, se ocupó de la promoción de la dignidad del matrimonio y la familia. Definió el matrimonio como una comunidad de vida y amor, poniendo el amor en el centro de la familia. El verdadero amor entre marido y mujer implica la entrega mutua, incluye e integra la dimensión sexual y afectividad conforme al designio divino. El don recíproco, constitutivo del matrimonio sacramental, arraiga en la gracia del bautismo, que establece la alianza fundamental de toda persona en Cristo.